Talagang napakatunog at laman ng usap-usapan at muling pagbabalik sa ring ng Pinoy na walang takot, walang inuurungan. Ang kwadro alas ng Pilipinas, John Riel Casimero, matapos pumirma na si Casimero sa Kamida Promotions ng Japan, kung saan siya ay nasa magandang kondisyon sa ngayon. Matagal nang pinaghahanda ni Casimero ang kanyang susunod na malaking bakbakan. There you go. Si Casimero ay isang 3 division na world champion. 7 taon nang hindi natatalo, 12 beses nang dumayo sa ibang bansa, at isa-isang pinabagsak ang mga kampeon sa mismong balwarte nila. But make no mistake about it. Oh, down, it's down, it's down, and I think it's out. It's over. That's it. Oh. At sa huling laban niya sa Japan, pinatulog niya ang Mexican knockout artist na si Saul Sanchez. Sa mismong harap ni Naoya, Monster Inoue. Kaya't mula noon, lumayo na ang kampo ni Inoue. Ayaw na makabangga ang tunay na halimaw ng Pilipinas. At ngayon, target ng kanyang kampo na sagupain itong Mexicanong si Luis Nery, isang laban na siguradong puno ng aksyon at walang atrasan. Hindi rin basta-basta ang kalaban na yan, mga tol, isang former world champion na minsan nang pinabagsak si Naoya Inoue, ngunit natalo ito sa kanilang laban. Nitong Pebrero 2025 lang, pinatulog niya sa round 7 ang Hapon na si Kyosuke Kameda. Isang patunay na hindi rin ito dapat biruin. Upang lalo tayong maliwanagan sa lakas ni Casimero, panoorin natin ang isa sa pinaka-memorable niyang laban. Kontra sa pareho ang estilo ni Nery, ito ay ang knockout artist na Mexicano, si Armando Santos alias Cobra, dating NABF champion, dating IBF International at WBC US champion, at binantaang pagagapangin daw si Casimero. Sa Mexico pa ginanap ang laban, kaya isa lang ang plano ni Casimero ang patulugin ang kalaban para iwas dayaan. First round pa lang, wala nang intro-intro, sunod-sunod ang bitaw ni Casimero. Napilitang yumakap si Santos, parang hindi alam paano depensahan ang mga suntok ni Cuadro Alas. Oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí, no, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que meterle acelerado. Ay, lo puso mal, lo puso mal. Hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Puso mal a Santos y parece que la pelea no va. Creemos que ya asimiló sus golpes. Tiene la guardia muy bien puesta, Armando Santos. Lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes algunas peleas. Hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que parece que ya se recuperó de sus golpes de mano de... Tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrum. Es pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a los Santos. Sí, por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. Durísimo el metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo sacó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad? El mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival. Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada. Hemos sorprendión de Tailandia, un nombre medio raro, Amat Ruenrum. Sí. Pero aquí vemos que están en pelea de eliminatoria. Sí, Los dos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Sobre todo el filipino, que salió lanzando muchos golpes. Que también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a los Santos. Sí, se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. Isang napakalupit na kaliwa ng Pinoy. Bagsak si Santos, tumayo pa, pero lutang ang kaluluwa. Su
recorre golpes para finalizar este durísimo al metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está Gabriel Casimero. Salió decidido, salió ardiente. Al metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Second round, game over na ang Cobra. Vamos a ver el segundo asalto. Vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Ópera la cara. ¡Gol! ¡Sanalona para Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, se pienso que ya no se va a recuperar. Mula sa malakidlat na pinakawalan ni Casimero, bagsak si Santos at dito na inawat ng referee ang laban. Ópera la cara. ¡Gol! ¡Sanalona Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, se pienso que ya no se va a recuperar. Está con mucha dificultad, la cobra Santos. No, ya Acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Technical knockout victory kay Casimero. At ang Mexican Cobra parang bulati na binudburan ng asin. At ngayon ang tanong, kaya ba pabagsakin ni Casimero itong si Luis Nery? Pag-usapan natin yan sa baba. At huwag kalimutang banggitin ang inyong lugar para malaman natin kung hanggang saan na umabot ang suporta ng mga Pinoy sa pagbabalik ni Casimero. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.